buenos días. Hoy vamos a tocar un tema que me parece que es fundamental y que sin embargo prácticamente no ha sido recorrido. Hace pocos días, 28 y 29 de noviembre pasados, tuvo lugar en la Universidad de Buenos Aires, conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, un congreso sobre el derecho constitucional de los vulnerables. Y dentro de los subtemas, la situación de vulnerabilidad o riesgo de trabajar en la defensa de los derechos humanos. Y me tocó precisamente exponer sobre este último tema, la vulnerabilidad de un sector que es de aquellos que defienden a los vulnerables, pero que sin embargo, lamentablemente, sus derechos son permanentemente vulnerados y muchas veces el ejercicio de sus funciones lo pagan con su propia vida. El caso más notorio que nos ocupa fue el caso de Alberto Nisman, que fue, como recordamos, un fiscal general que fue asesinado. La doctrina de los derechos humanos, especialmente la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus opiniones consultivas, ha abordado con mayor intensidad en los últimos años la tutela de sujetos o grupos vulnerables. Es cierto que el objeto de tales pronunciamientos ha sido y es la tutela de la persona humana, cualquiera sea su situación. El foco está en la violación de sus derechos, pero la visualización de grupos o personas que se encuentran en situaciones de debilidad, desvalimiento o marginación cobra actualmente especial atención por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se advierte una preocupación en tal sentido en los tribunales internos de los estados. Pueden identificarse dos perspectivas de ponderación. Una objetiva cuando se trata de grupos o categorías de personas, ancianos, niños, personas con discapacidad, etc. Y otras subjetivas o situacionales cuando la vulnerabilidad no deriva del grupo de pertenencia, sino de las circunstancias o el contexto. La persona es vulnerable ante una determinada situación que puede no ser permanente, sino aleatoria. En este sentido, el problema de las personas defensoras de los derechos humanos cobra especial trascendencia porque participa de ambas categorías: riesgo o debilidad por la tarea en general, fiscales, miembros de organizaciones no gubernamentales, defensores, o por una situación de contexto que puede ser momentánea o permanente. La Constitución Nacional aborda en su normativa ambas posibilidades: vulnerabilidad por categorización en los artículos 74, inciso 23, acciones positivas a favor de grupos, artículo 43, garantías judiciales, entre otros. Y dos, vulnerabilidad por situación o contexto. Esta perspectiva abordada por la jurisprudencia a partir del marco de garantías mínimas procesales. Debido proceso, garantías. En los defensores de derechos humanos se advierten los últimos y más recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una especial preocupación por un fenómeno creciente en la región como es la debilidad de los defensores y defensoras de derechos humanos en sus diferentes versiones. Se incluyen en este grupo tanto los que pertenecen al Ministerio Público, defensores oficiales y fiscales, como los individuos y grupos de la sociedad civil que asumen tareas de promoción y defensa de los derechos humanos, particulares, ONGs, defensores del medio ambiente, críticos de la acción de las autoridades públicas o que señalan y cuestionan formalmente la corrupción estatal. La Comisión Interamericana ha creado una relatoría sobre defensores de derechos humanos. El actual relator se llama Joel Hernández García. La Corte Interamericana ha emitido también varias sentencias relativas a los defensores de derechos humanos, entre otros el caso Digna Ochoa versus México, de 25 de diciembre del 21, Valle Jaramillo versus Colombia del 27 de noviembre del 2008,
Cagua Fernández versus Honduras del 3 de abril de 2009. Luna López versus Honduras del 10 de noviembre de 2013. Es importante tener en cuenta por mi compromiso y el tiempo que llevo en la defensa del derecho ambiental y de la sustentabilidad del desarrollo, que en esta materia precisamente quienes lo hacen sufren serias consecuencias. Recordemos el caso, por ejemplo, del oro, en el caso de Brasil, los laranjeiros, la cantidad de muertes de defensores de derechos humanos que protegían el agua. La situación también en el caso del oro de Esquel, contra una empresa canadiense, la Meridian Gold, que pretendía explotar el oro en un cerro que estaba en el medio del maravilloso valle de Esquel y que producía o podía producir serias consecuencias sobre los cultivos, particularmente de colonos galeses, y el uso turístico. No olvidemos que si bien la minería es necesaria, debe ser sustentable, pero que además se trata de un uso transitorio. Una vez explotada la mina, se va a dejar ese lugar. Mientras que el uso turístico y el uso para cultivos son usos permanentes. Entonces eso nos obliga a cotejar con enorme cuidado cuando precisamente permitimos que se lleve a cabo una actividad minera. Muchas gracias.